10 de la mañana con 40 minutos, el gobierno reforzó su agenda de seguridad en la Araucanía y las policías junto al ejército realizarán rondas mixtas, con lo que se espera detener los ataques que se han registrado las últimas semanas. Para hablar de esta situación vamos a tomar contacto con el diputado del distrito 23 de la región, René Zafirio. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. Bien. Preocupado, gracias. Me imagino, diputado, ¿cómo o qué le parecen estas medidas anunciadas ayer, más la visita del ministro Delgado a la zona, junto a los jefes de la policía? ¿En qué cambia o cómo puede aportar estas medidas que se anunciaron en la zona? En nada. En nada, de hecho, la visita se da en el contexto de una confrontación muy peligrosa, ahora no entre policías y comunidades mapuches, sino entre civiles en pleno centro de la capital regional frente a la intendencia regional. Entonces el nivel de polarización que se produce precisamente a raíz de la venida del ministro del Interior y los jefes de la PDI y de Carabineros, lo que genera es un estado más de confrontación que de tranquilidad. Los anuncios son los mismos que he venido escuchando desde a lo menos el año 1992. No hay ninguna novedad en lo que están anunciando. El Estado de Chile sigue sin entender la naturaleza de este conflicto, sigue sin comprender que la solución no es policial ni judicial y sigue sin querer entender que la resolución pasa por una amplia discusión política que yo espero se dé en el contexto del debate constitucional que debiera partir a partir de la elección de abril, porque le resto absolutamente legitimidad al actual presidente de la República para tomar medidas de largo plazo en esta materia. No las ha tomado en los 9 años en que ha sido jefe del Estado, mucho menos podemos confiar que las vaya a tomar ahora. Me refiero a medidas razonables, orientadas a conseguir la tranquilidad social y la resolución de los temas pendientes con los pueblos originarios, y no medidas que están más orientadas a los medios de comunicación que a resolver los problemas. ¿Por dónde pasa entonces una solución que no viene de los últimos años, décadas, lo sabemos también, que no son hechos necesariamente de incendiarios, en hechos que hemos visto en los últimos días, sino que se han intensificado, de eso no hay duda? Hay en algunos sectores de comunidades mapuche que dicen que aquí la solución es derechamente entregar los territorios a las mismas comunidades. Si es así, entonces, bueno, es un tema también a resolver en la próxima Constitución, pero ahora y en lo inmediato, y usted, conocedor de la zona, además, diputado, ¿por dónde pasa si no son por las medidas que se anuncian de vez en cuando y que tienen que ver con el reforzamiento policial? Yo creo que lo primero que hay que hacer es lograr, y eso requiere un ejercicio intelectual más de fondo, lograr separar lo que son las situaciones derivadas del conflicto indígena de la delincuencia común. Hace 2 semanas se produce un cambio discursivo en el gobierno que es raro, pero que es notable. Y tiene que ver con que por primera vez el ministro del Interior y el ministro secretario general de gobierno, el vocero, el ministro Belolio, dicen que no hay que comprometer en todos los hechos de violencia que se producen en la Araucanía al pueblo mapuche. Y comienzan a utilizar una expresión que es la de narcoterrorismo, que yo diría refleja probablemente, y eso será materia de investigación, con mayor precisión lo que está ocurriendo en la Araucanía. Pero eso, Frecia, se da en el contexto de una policía de carabineros absolutamente deslegitimada para enfrentar este desafío. Y digo esto porque el conflicto de la Araucanía se ha transformado de alguna manera en un gran negocio para la policía de carabineros. Y esto porque tienen asignaciones especiales durante décadas, tienen viáticos, disponen de recursos tecnológicos de última generación, probablemente no lo saben utilizar, pero además han transformado la seguridad de la industria forestal en un negocio.
se han construido redes que primero generan sensación de inseguridad básicamente en la provincia de Malleco, la provincia que está al norte de la región de la Araucanía, para después ofrecer servicios de vigilancia, de custodia, y para tomar cualquier medida se requieren pagos, preferentemente a productores o explotadores de madera de mediano tamaño o de pequeño tamaño. No lo hacen respecto de Forestal Arauco o de Forestal Meninco, porque esas empresas tienen custodias permanentes durante décadas, las policías viven en predios de propiedad de esas empresas. En consecuencia, Carabineros, que está allí, pasan más bien a ser dependientes de las empresas que de la superioridad del mando. Entonces, es una situación muy difícil de abordar, y no creo que este gobierno tenga ni la capacidad ni la voluntad de hacerlo. ¿Qué pasa con las medidas que se tomaron hace unos 3 meses de mandar un enviado o un delegado a la macrozona sur? ¿Por qué se ríe, diputado? Me río porque al delegado para la coordinación de la seguridad en la macrozona sur es más fácil encontrarlo tomando café en Reñaca. Ayer hablábamos con el diputado Molina y él valoraba la labor que estaba haciendo Cristian Barra en la zona, porque decía que lo que se había hecho como en una de las medidas inmediatas tenía que ver con la zona de cosecha, que se había llevado con pleno éxito y enfocándose necesariamente a una época que siempre es bien compleja. Bueno, decía que en ese sentido y en medidas inmediatas estaba cumpliendo su labor, o era gracias a la labor que había hecho Cristian Barra. Bueno, sabemos también la polémica que generó cuando se fue de vacaciones y que finalmente tampoco se fue a la zona, y ahora va el ministro del Interior, y a eso iba mi pregunta. Si hay un delegado, va el ministro del Interior, van los jefes de la policía. Entonces, son varias señales que no tienen que ver con que estén dando resultados inmediatos por lo demás. Bueno, la prueba de la ineficiencia de un delegado, si esto no se resuelve con un delegado, Fresia, aquí tiene que haber una política de Estado definida por el Ejecutivo, en concordancia con el Poder Legislativo. Tiene que haber un diálogo político en la más amplia acepción de la palabra político, con los tribunales de justicia y con el Ministerio Público, porque hay un número importante de entidades que no están haciendo bien su trabajo, que distorsionan la realidad y que no quieren ni siquiera darse el trabajo de comprender la naturaleza de este conflicto, que, insisto, no es política, o sea, no es judicial ni es policial, es política. Entonces, tenemos una policía de Carabineros con un director general que delibera y, en consecuencia, infringe manifiestamente la ley, y me refiero a la polémica del director de Carabineros con la ministra secretaria general, perdón, con la ministra Rubilar, Carla Rubilar, en que cuestiona declaraciones de una ministra de Estado, y eso no lo puede hacer el jefe de la policía, porque la policía tiene que estar subordinada al poder político, y su jefe directo es el ministro del Interior. En consecuencia, aquí, cuando se tocan intereses que tienen que ver con las policías, la reacción es brutal. Y es brutal para la democracia. No es brutal para un determinado gobierno, es brutal para el Estado, porque deteriora las relaciones que tiene que haber de dependencia de las policías respecto del poder político. A la policía yo creo que no le interesa resolver este conflicto. Le interesa mantener el statu quo. Y por una razón muy simple. Porque hay negocio en torno a la seguridad en la zona, en el cual participan, insisto, policías. ¿Y usted tiene prueba de eso, diputado? Muchísima información fresca. Te lo puedo asegurar, eso es Vox Populi en la región.
Entonces a lo mejor hay... ¿Perdón? Entonces ahí cómo hacerlo si está en sus manos en ir de alguna manera limpiando o barriendo con otras aristas que sin lugar a dudas ha arrastrado también el conflicto en la zona hace siglos, ¿no? Sí, claro, pero el jefe directo de la Policía de Carabineros o de Carabineros de Chile es el ministro del Interior. Yo no sé si tú te has dado cuenta, probablemente sí, como periodista. Además, tu nombre es el nombre de la esposa de Caupolicán, que aparece por primera vez en la literatura por allá por 1558, cuando es capturado por primera vez en la batalla de Antigua Caupolicán. Cierro el paréntesis. El jefe de Carabineros es el ministro del Interior. Y el ministro del Interior, cada vez que se refiere, los ministros del Interior, no solo de este gobierno, de todos, sí, los gobiernos anteriores también, utilizan algunos verbos que son inaceptables. Por ejemplo, solicité al director general de Carabineros, pedí, requerí. Nunca he escuchado a un ministro del Interior que diga: he dado instrucciones a la policía de Carabineros o a la policía de investigaciones para que se realicen gestiones, etcétera, 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 etcétera. No mandan, piden por favor. Y eso en el lenguaje es muy importante. El uso del verbo en el lenguaje es muy importante para establecer quién es el que da la orden y quién es el que está obligado a responder ante ella. Exacto. Y en consecuencia, quién asume la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política. Ya, ¿y ahora si qué? El ministro pide por favor, va a ser él el que pida el responsable políticamente. ¿Qué responsabilidad le caben a otros gobiernos? El responsable administrativo va a ser Carabinero. Dos cosas. Usted va a entregar los antecedentes que tenga ahora, digo yo, para ir viendo si se puede ir solucionando con esta arista, una. Y lo otro es que este resquemor que causa en la misma comunidad, por ejemplo, en Temuco, lo que se veía ayer en las manifestaciones, también pasó cuando la expresidenta Bachelet viaja, ¿se acuerda usted? Lo hizo muy de sorpresa y llega allá y causó estas mismas manifestaciones afuera, y ahí la intendencia en Temuco, que son las imágenes que estamos viendo ahora. Entonces, tampoco creo que pase por este u otro gobierno, porque del anterior no se avanzó mucho. Así es. Todo lo contrario, se hizo el quite ir a la zona. Así es. Yo asumí la alcaldía de Temuco a comienzos de los 90. Y desde comienzos de los 90 que estoy escuchando a los ministros, subsecretarios y jefes de servicio de los gobiernos de la concertación, de los gobiernos de derecha, del anterior gobierno de Sebastián Piñera, de este gobierno de Piñera, del gobierno de la nueva mayoría, el mismo discurso. Todos tienen el mismo discurso, que en el fondo significa parar la pelota, fijarla al piso y evitar que se mueva al máximo posible para de esa manera no tener que pronunciarse siquiera respecto de un tema que es tan difícil de asumir, porque se requiere inteligencia, se requiere capacidad, se requiere voluntad, pero se requiere capacidad de acuerdo político transversal. Todos los últimos presidentes que han venido a la región Fresia han venido escondidos del aeropuerto a un sector determinado con una custodia insólita que rememora los tiempos en que Pinochet venía a Temuco y veíamos los edificios de las techumbres llenos de francotiradores. Ese es el nivel, ese es el nivel. Gracias, diputado René Zaffirio, por haber hablado con nosotros. Vamos a quedar ciertamente muy pendientes por las declaraciones que se van a dar también en esta jornada, entiendo, de las autoridades que se han trasladado. Que estén muy bien. Gracias, Fresia. Buenos días. Hasta pronto.